Buenos días, profesora. Mi nombre es Gonzalo Escudero, soy de la UG de Zárate y yo estudio la carrera de Historia. Y bueno, el tema que voy a hacer es, voy a dejar mi aporte para el Congreso Nacional de Práctica Docente, ¿sí? Y bueno, yo estuve pensando mucho en el título o en el debate y lo voy a llamar Enseñar construyendo, ¿sí? En base al libro del autor Paulo Freire, que ahora desarrollaré. En este trabajo se hace un análisis de la obra de Paulo Freire, Cartas a quien pretenda enseñar, ¿correcto? Donde el autor hace una reflexión en el rol de la docencia, en la transformación de la sociedad, ¿no? Y principalmente en ambientes hostiles, es decir, sin necesidades básicas resueltas. A través de estas cartas se trata de recuperar el valor del diálogo y la transmisión que surge de la experiencia, ¿correcto? Es decir, Paulo Freire dice que siempre se toma una ideología como para enseñar que nadie es apolítico y yo considero que es verdad eso, que cuando uno habla o enseña o transmite es a través del conocimiento y, ¿cómo te le podría decir? Argumentando una idea que uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, que es una ideología es decir, la enseñanza no se puede desapegar del pensamiento político que nosotros tenemos, ¿correcto? Entonces, Freire entiende que sin intervención democrática no hay una educación progresista, ¿no es cierto? Pone énfasis en el diálogo que permite formar ciudadanos críticos, respetuosos y abiertos a la diversidad, con la plena seguridad que la educación ayuda a transformar. Y sí, si nosotros ponemos en la balanza, es decir, nosotros como educadores futuros, ¿no es cierto? Y siguiendo la premisa de Freire, es imposible no tomar las clases y enseñar lo que nosotros creemos, ¿no? Inculcando valores más allá de la educación, ¿no es cierto? El respetar al otro, no que sea todo más inclusivo, como que todos podamos tener derecho a una educación y a través de esa educación transformar un país, ¿no? Si no, nos dedicaríamos a otra cosa, ¿correcto? Pero en líneas generales Freire habla de que no se puede ser ajeno a las situaciones que ocurren en la sociedad y que bueno, que las aulas y los docentes es como una trinchera de la educación, del saber para que se pueda, ¿no es cierto?, seguir con esto. Bueno, con respecto a la presentación, Paulo Freire nació en 1921 y hasta el 1997 y fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo enseñó un nuevo camino para la relación entre profesor y alumnos. Sus ideas influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas. Y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación, ¿no es cierto? Más que nada. Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire, ¿no? de este pedagogo tan importante y fundamental para Latinoamérica. En este libro Paulo muestra uno de sus mejores momentos de producción, discutiendo con claridad política, radicalismo y buen gusto. De buen gusto lo concreto de ser maestro, ¿no? Problemas relevantes de lo cotidiano de la maestra, disciplina, relación entre teoría y práctica, una nueva comprensión de lo que es enseñar y aprender, el artificio ideológico de la denominación
tía maestra, son discutidos en el marco del gusto por una escuela democrática y del compromiso con la transformación social. Las cartas son un desafío para pensar la práctica y un testimonio de que esto es posible y necesario. Bueno, una vez hecha, ¿no?, la introducción, la presentación y de lo que admiro, ¿no?, a Paulo Freire de forma particular, yo voy a desarrollar el capítulo número 5, la quinta carta, ¿correcto? Ese va a ser el desarrollo. En el primer lugar, esta carta va dirigida hacia los docentes y el medio de la primera clase. Resalta que estas inseguridades son lo fundamental para que el alumno sienta que vos como docente son un ser humano que está a la par de ellos, porque muchas veces estas inseguridades llevan a actos de autoritarismo. No creo que acá se habla de una retroalimentación, ¿no? Una educadora elitista, autoritaria, de esas para quienes la democracia presenta síntomas de deteriorarse, cuando las clases populares comienzan a llenar las calles con sus protestas. Jamás se entenderá la humildad de asumir el miedo, a no ser como una cobardía, ¿correcto? Es decir, yo creo que Paulo Freire deja claro que el docente, si bien es el educador, sí, y es el que tiene la responsabilidad de educar, también aprende del alumno, hace sentir incluido al alumno, ¿no? Podemos atrasar 30 años atrás y poner de ejemplo cuando yo iba al colegio, que los maestros se dedicaban a dar clases, tomar distancia y todo de un corte más que nada militar. Bueno, Paulo Freire empieza a desarrollar el tema de que la educación no solamente tiene que educar, sino también tiene que contener, para que los alumnos se sienten mejor en el espacio educativo, para que puedan intercomunicarse mucho mejor con el docente y a través de esa comunicación, obviamente, llegar a una mejor educación. En segundo lugar, mencionan que en los centros de formación profesional deben enseñar de hacer una lectura de la identidad cultural de los alumnos. ¿Cómo? Bueno, debe estar atento a todos, a los más inocentes, movimientos de los alumnos, a la inquietud de sus cuerpos, a la mirada sorprendida, a la reacción más agresiva o más tímida de este o aquel alumno o alumna, los gustos de la clase, los valores al lenguaje, la prosodia, la sintaxis, la ortografía, a semántica. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Bueno, crear con el docente el hábito que se transformase en gusto y no en una pura obligación, de hacer fichas diarias con el registro de las reacciones de comportamiento, con anotaciones de las frases y su significado al lado, con gestos que no sean claramente reveladores de cariño o de rechazo. Y por qué no sugerir también a los educandos como una especie de juego, en los que ellos, en función de su dominio del lenguaje, hagan observaciones sobre los gestos de la maestra, de su modo de hablar, de su humor, sobre el comportamiento de sus colegas, en una especie de seminario de evaluación con ciertas conclusiones que deberán ser profundizadas y puestas en práctica, ¿correcto? Las enseñanzas de esos contenidos no pueden prescindir del conocimiento crítico de las condiciones sociales, culturales y económicas del contexto de los estudiantes. Y en tercer lugar, estimular la imaginación es fundamental para los educadores populares, porque no es un ejercicio de gente desconectada de la realidad, que vive en el aire. Por el contrario, al imaginar alguna cosa, lo hacemos condicionados precisamente por la falta de lo concreto. Estimular la imaginación para que esos propios estudiantes se estimulen de pensar en herramientas que puedan cambiar su contexto y su historia, ¿sí? Es absolutamente fundamental para los futuros docentes comprender las nuevas realidades que hay en los salones o en las aulas. En conclusión, la comprensión de la identificación cultural. En conclusión, la comprensión de la identificación cultural de los alumnos resultará una nueva manera de entender lo que es enseñar, lo que es aprender, lo que es conocer, de la que Vygotsky, ¿sí?, no puede estar ausente. Es decir, es importante
que los maestros y los alumnos tengan una simbiosis, ¿sí? Que puedan retroalimentarse, como lo dije con anterioridad, ¿no? Me quedo con una frase de Paulo Freire, que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Eduardo Galeano también dice, ¿no?, que son libres, son quienes crean y no copian, y libres son los que pensamos, que los que no obedecen. Enseñar es enseñar a dudar, ¿no? Entonces, obviamente que grandes pensadores como ellos, educadores, escritores, nos dejan un legado muy importante que para nosotros es fundamental seguir adelante por esa huella.